Hoy vamos a ver en la palabra de Dios el caso de unos hombres que nos dan el ejemplo de cómo nosotros reaccionamos ante lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo los invito a que vayamos a Lucas capítulo 17. Versículo 11. Lucas 17 del 11 al 19. ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiéndole Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A mí me parece muy chévere esta porción de la Biblia. Es un pasaje corto, pero nos dice grandes cosas respecto de nuestra actitud en cuanto como nos encontremos con Dios. Mire que habla de 10 hombres. ¿Cuál era la condición de estos 10 hombres? Nos dice que eran 10 leprosos. Cuando nosotros miramos, la lepra tiene una característica particular, y en esa época, por la ley, los leprosos eran gente marginada de la sociedad. Por la ley eran obligados a estar apartados de las demás personas. Es más, si había un leproso por allá en un camino, en el campo, y alguien venía acercándose, alguien se acercaba a ellos, ellos tenían la obligación de anunciar que estaban ahí. ¡Hey, soy leproso, estoy acá! Tenían que decir, no se podían acercar a las personas. Este pasaje nos muestra un grupo de hombres que estaban alejados, no solo de la sociedad, sino alejados de Dios. Por eso dice ahí el pasaje: se pararon de lejos. Cuando vieron a Jesucristo, se pararon de lejos. No podían venir a Él, como muchos otros pasajes leemos que vinieron y le rogaron, la otra que le tocó el manto. Estos no podían acercarse, se pararon y se mantuvieron a la distancia de Dios. Estos no eran, si los vemos, no eran discípulos de Jesucristo, no eran seguidores de Él. Habían escuchado de Jesús, seguramente. Mire cómo lo llamaron: Maestro. No lo reconocían como el Mesías Salvador, sino sabían que era un profeta, un hombre que hacía milagros y que predicaba la palabra de Dios. Y no lo seguían a Él, no lo conocían a Él. Yo pienso que estos hombres muchas veces representan a los hombres, a la humanidad. Nosotros, de la misma manera que ellos, teníamos una lepra que nos alejaba de Dios, y es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y antes de conocer el mensaje, antes de escuchar la palabra de Dios, éramos como estos hombres leprosos, alejados de Dios, que mirábamos a Dios desde la distancia, y a veces nuestras actitudes inclusive nos alejaban también de las personas. Pero por la gracia de Dios hay algo muy lindo, y es lo que celebramos justamente en la Navidad. Dios no nos dejó de lejos y no se quedó mirándonos de lejos, no se quedó esperando a que nosotros lo buscáramos, sino el mensaje más especial de la Navidad es que Dios vino a la tierra por nosotros. Él nos dijo: yo estoy aquí parado en la punta, en el trono, espero que ustedes vengan, miren a ver, busquen el camino. No, Él nos vio y dijo: yo voy a ellos. Cristo vino a nosotros a tener un encuentro con nosotros, y estableció un camino, una manera de acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que celebramos en esta Navidad: la venida, el acercamiento de Dios a nosotros, para que nos encontremos con Él. Así como estos hombres en este momento, lo que estamos viendo,
tuvieron un encuentro con Dios, estaban separados. Era la primera condición, lo que vemos acá, unos hombres separados de Dios. Ahora bien, nosotros escuchamos el mensaje de salvación, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por ello, por haber depositado nuestra fe en Él nos dio una nueva vida, limpió nuestros pecados, nos abrió la realidad y la certeza de tener la eternidad junto a Él. Pero sucede algo, y es que, habiendo aceptado a Cristo y después de empezar a caminar con Dios en una relación, ¿cierto?, una nueva vida, a veces también nos alejamos de Él y no nos damos cuenta. Y puede que hoy en día, habiendo aceptado a Cristo como Señor, estemos separados de Él. Hay muchas cosas que nos separan de Dios, cosas sutiles que a veces no le ponemos mucho cuidado, son detalles. Por ejemplo, a los varones casados hay una advertencia importante que a veces ignoramos. La palabra nos dice: tengan cuidado de cómo usted trata a su pareja, cómo trata a su esposa, porque sus oraciones pueden tener estorbo. Entonces yo puedo encontrarme separado de Dios simplemente porque no he tratado a mi esposa como vaso más frágil, porque no la he amado como la palabra dice que debo amarla. Y entonces yo creo que estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy evangelizando, estoy obedeciendo una cantidad de cosas, pero estoy poniendo estorbo a mi relación con Dios por cómo estoy tratando a mi pareja. Hay cosas sutiles, detalles que nos alejan y separan de Dios. La gente hoy en día muy poca relevancia le da a una mentira piadosa. Es más, la llamamos mentira piadosa porque asumimos que con decirlo de esa manera es algo bueno. En la Biblia no existe la palabra mentira piadosa. No debemos mentir ni engañar. El que miente y engaña es Satanás. Y Jesucristo, cuando le habla a los fariseos, le dice: ustedes son de su papá el diablo porque hacen lo que él quiere. Lo que él hace es mentir, es engañar, es destruir, es generar división el uno contra el otro. Y entonces no nos damos cuenta, y a veces tenemos también actitudes hacia el otro que separan, que nos alejan. Es que no me gustó como fulanito dijo tal cosa, y ya, con eso tengo para generar un resentimiento, un rencor, una distancia hacia alguien. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuándo? Siempre. Otro aspecto que no le damos relevancia: el chisme, la murmuración. ¿Qué tan fácil es hablar de alguien? ¿Ustedes lo han hecho? No levanten la mano. Es muy fácil hablar de alguien. Y hablo en medio de la iglesia, ni siquiera hablo de afuera. Estamos nosotros aquí reunidos y llegó alguien y de pronto no me saludó como yo hubiera esperado que me saludara. Yo estoy hablando aquí con Laura y entró Carlitos y no me saludó como yo quería. Entonces yo le digo a Laura: no, ese Carlitos sí es creíble, él siempre es así, yo lo he visto, no sé. Y empiezo a murmurar y a decir de una vez una cantidad de cosas. Yo no tengo ni idea qué está pasando en el corazón de Carlitos. Esto es un ejemplo, ¿no? Valga la aclaración. Yo no tengo ni idea qué está pasando en el corazón de él, por qué llegó de esa manera y por qué me saludó así. Y nos hacemos de una vez ideas y nos armamos películas y vamos hablando y comentando con el otro cosas que lastiman. Y que yo hago entonces que Laura, que la persona con la que estoy hablando, también le agarre cierto fastidio a la otra persona. Pasa de una manera muy sencilla y nos damos cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios habla mucho, nos advierte muchísimo de esta clase de conversaciones. Dice: no erréis, las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres. No podemos nosotros dejarnos llevar, ¿sí? Así que yo los animo a que tengamos cuidado con esos detalles pequeños que se nos pasan.
Si usted ve que su amigo, el que está queriendo echar chisme o haciendo murmuración, repréndalo y dígale, oye, eso no es de Dios. No es de Dios. Si usted ve que su amigo está diciendo una mentirilla, aunque parezca muy piadosa, repréndalo en amor. Dígale, oye, no deberías comportarte de esa manera. Tú dices que tú vienes a la iglesia, asumo que quieres parecerte más a Cristo. No olvides, Cristo no mentía. Deja de mentir. Estemos pendientes, somos familia para estar pendientes los unos de los otros. Como cristianos a veces dejamos pasar muchas cosas y decimos, pero es que la sociedad ahora es así. Pero es que el reino de los cielos es diferente a la sociedad y nosotros los cristianos debemos ser diferentes a la corriente de este mundo. Y entonces, con esos pequeños detalles o cosas más grandes en nuestra vida, pecamos y entonces nos parecemos a esos leprosos. Nos separamos de Dios. Automáticamente usted tiene un mal pensamiento y se separa de Dios. Y por eso es tan importante que todos los días estemos en la presencia de Dios, que todo momento estemos hablando con el Señor, que seamos sensibles a su voz, a su dirección. Entonces, una primera condición es que nos muestren estos hombres es una separación. Qué bueno que nos vayamos mirando. ¿Qué pecado, qué pequeño detalle tengo yo? O qué gran detalle, ¿cierto? Qué vicio, qué hábito, qué pecado no he podido soltar, no he enfrentado, no he dejado a un lado, me está separando de Dios. El segundo aspecto, versículo 13. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me encanta lo que hicieron estos hombres. Estaban separados de Dios y de la sociedad, pero cuando vieron a Jesús, encontraron la oportunidad que dijeron, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y se hicieron notar. Aquí estamos, Maestro. Por favor, míranos. Mira nuestra condición. Sánanos, límpianos, sálvanos. Sácanos de esta condición. Se hicieron oír. Hubo en ellos una actitud bien chévere y es un clamor a Dios, una búsqueda de Dios. Hicieron oír su voz. No sé cómo esté su vida en este momento. Si se siente solo, si se siente alejado de Dios, por algún acto que usted cometió, por algunos pensamientos que ha venido teniendo. No importa cuál sea su condición en este momento, hoy es un buen momento para que usted alce su voz, para que se haga oír y le diga a Dios, Señor, aquí estoy, no quiero perderme esta oportunidad de encontrarme contigo. Te necesito. Necesito muchas cosas de ti en mi vida. Necesito ser sanado de muchas cosas, ser limpiado de otras cuantas. No perdamos la oportunidad. Hoy es un buen momento para hablar a Dios, para llamar su atención. El Salmo 5, voy a leerlo desde el versículo 1, mira lo que dice, lo que nos recomienda el salmista. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué nos dice el salmista? ¿Qué hacía el salmista? ¿Y qué nos recomienda que hagamos? Hable con Dios, haga oír su voz. Que su oración no sea una oración ahí toda vana, sin sentido. Justamente recuerdo hace muchos años, 26, 27 años, yo estaba más joven y estábamos haciendo una novena justamente por esta temporada navideña en la casa y no se me olvida nunca, ¿cierto? Y en este momento me acordé, hablando de las oraciones que a veces hacemos vanas. Ustedes saben que cuando uno hace, o solía hacer la novena, era más bien una repetición de rezos y de cosas. Llega el momento donde se hace el Padre Nuestro.
Y recuerdo muy bien que con mi hermano soltamos la risa y no nos aguantamos. Cuando viene el Padre Nuestro, mi papá hizo más o menos algo así. O sea, ni siquiera lo pronunció normal, porque de alguna manera yo dije, sí, es como lo común, como decirlo rápido y ya salí de este rezo, sigamos con el otro. Y hoy me acuerdo, y muchas veces, a veces nuestras oraciones son de esta manera. Le digo a Dios cosas y de repente usted como que cae en cuenta y uy, yo estaba orando y su mente se fue por otro lado. No estamos llamando la atención del Señor, no estamos ahí conectados con Él. Como que hablamos y decimos cosas. No, estos hombres se hicieron oír. Eso requiere que nosotros estemos ahí atentos con Él, que le dediquemos tiempo, toda nuestra atención, nuestra mirada fija en Él. ¿Qué hicieron estos hombres cuando levantaron sus voces? Le dijeron a Dios, Señor, extiende tu misericordia sobre mí, sobre nosotros, sánanos, límpianos. Hubo una limpieza, ¿cierto? La vemos ahí en el pasaje. Pero nosotros de la misma manera tenemos que venir a Dios cada día a decirle, Señor, extiende una vez más hoy tu misericordia sobre mi vida. Porque aunque quiero agradarte, ha habido pensamientos, ha habido palabras, ha habido actitudes. Sé que hay rebeldía aún en mi corazón respecto de determinados mandatos que tú me has hablado. Perdóname, límpiame de mi maldad, límpiame de mis malos deseos de venganza, deseos de odio, de rencor, de querer hacer mi propia voluntad y no la tuya. Aura nos contaba ahorita en el testimonio, ¿cierto? Uno constantemente viene pensamientos en la cabeza. Quiero hacer esto, me voy a ir para tal parte, voy a hacer esto otro, voy a dejar esto acá. Pero nosotros no podemos dejar llevar por nuestro propio parecer. Me encantó lo que nos contaba, ¿cierto? Clamó a Dios para que Dios aclarara sus pensamientos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre venir a la presencia de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y su palabra normalmente es muy clara. Y Dios habla a nuestro corazón. Dios es un Dios de imposibles. Estos hombres, sanarse, ¿era posible para ellos? No era posible para ellos ni para la medicina de la época. Pero clamaron por un imposible a Dios. Y vieron y disfrutaron ese imposible. Entonces recordemos también por esta misma época, celebramos la Navidad. La Navidad es un evento milagroso. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo de una mujer virgen, como había sido profetizado cientos de años atrás. Y nació Dios, hecho hombre, vino al mundo y pagó un precio por nosotros. Y ocurrió algo lo más milagroso, nos abrió una puerta para ir a su presencia y estar con Él por la eternidad. Entonces, acerquémonos a Él. Como lo veíamos hace unas semanas, volvámonos a Él de todo nuestro corazón. Rindamos nuestras vidas a Él y clamemos a Dios. Es un buen momento también para decirle a Dios, Señor, necesito esto de tu parte. Que no lo busquemos como estos hombres solamente por el favor, pero que lo busquemos y que clamemos por las necesidades que tenemos. Porque Dios es bueno y quiere extender su mano sobre nuestras vidas, más allá de solamente la intimidad y el que lo conozcamos, que es la mayor riqueza. Pero vemos algo más en este aspecto, ¿cierto? Ellos entonces vinieron a la búsqueda, al encuentro de Jesucristo. Hubo un clamor de parte de los hombres, pero también de parte de Jesucristo hubo algo, una respuesta. ¿Y qué fue lo que estos hombres recibieron? Miren lo que dice el versículo 14, yo quiero leerlo. Cuando Él los vio, póngale cuidado, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Qué sanidad tan rara, ¿no? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tenemos que entender un poco el contexto, y era que la ley en Levítico 14 está establecido que el que padecía de lepra, cuando se sanaba,
Cuando él decía, uy, estoy sanando, tenía que ir ante el sacerdote a decirle al sacerdote, mire, sané. Y el sacerdote era el que lo miraba y lo declaraba limpio y decía, listo, usted ya está limpio, puede volver a integrarse a la sociedad. Entonces póngale cuidado a lo que la ley era. Yo voy al sacerdote cuando estoy limpio, cuando ya sané, voy a que él me declare sano. Miren lo que Jesucristo les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Me encanta lo que hace el Señor en este pasaje. ¿Qué hizo con ellos? Les activó la fe, les dio la manera de que su fe creciera, que se activara, ponerla en acción. Les dijo, ustedes saben, en otras palabras, que para ir al sacerdote tienen que estar sanados. Si ustedes se ven en este momento, no están sanados. Yo les digo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué hicieron estos hombres? Otros habían podido haber dicho, pero ¿para qué me presento al sacerdote si no estoy sano? Para que el sacerdote me diga, no señor, usted está con lepra todavía, váyase. ¿Por qué? Porque aún no veían la sanidad en su cuerpo. Pero estos hombres nos dan un lindo ejemplo, y fue que sin ver la obra sobrenatural de Dios, se fueron, actuaron, caminaron hacia donde Dios les dijo que caminaran. Activaron su fe, dijeron, ok, algo va a pasar en el camino, o cuando lleguemos allá, no sé. Pero creyeron que Dios los iba a sanar y se fueron. Me encanta porque Jesucristo no simplemente los sanó, sino que la respuesta que les dio fue para el crecimiento integral de sus vidas, para que desarrollaran su fe, para que dieran pasos de obediencia. ¿Usted quiere que su fe crezca? ¿Qué hay que hacer? Dar pasos de fe, actuar aún en aquello que me parece loco, que no entiendo por qué Dios me dice que haga esto. Pero es que la vida con Dios es una vida sobrenatural, es una vida de fe, dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. ¿A dónde nos está llevando el Señor? Tenemos que ir es por ese camino, no por donde a nosotros nos parece. Me encanta la confianza de estos hombres. Necesitamos ser limpiados de pecado, de incredulidad, de duda. Acérquese al Señor, haga oír su voz hoy y dígale, Señor, aumenta mi fe. Y dígale, Señor, voy a dar pasos de fe en acción a lo que tú me has estado diciendo, porque necesito crecer. Me he quedado ahí. Creo en ti, sí, disfruto cosas de ti, pero necesito ir más allá. Necesito experimentar cosas como las que vivieron estos hombres, cosas sobrenaturales. Estos hombres tuvieron un encuentro con Cristo, ¿y qué pasó? Disfrutaron una manifestación sobrenatural en sus vidas. Eso debe ser lo cotidiano con nosotros. Cada mañana, cada día es un encuentro nuevo con el Señor. Y cada mañana y cada día Dios lo hace, o es lo que Él quiere hacer. Él dice que quiere manifestarse en nuestras vidas, aquellos que lo amamos, que lo buscamos. Él quiere manifestarse en nosotros. Y sus manifestaciones las experimentamos de diferentes maneras. Algunas dentro de lo natural, otras en lo sobrenatural. Pero no podemos encontrarnos con el Señor y salir de allí como si nada hubiera pasado. Entonces, estos hombres venían de un distanciamiento con Dios. Hubo un encuentro con el Señor. Hicieron oír su voz. Escucharon la voz del Señor. Dieron pasos de fe en obediencia a lo que Dios decía. Y disfrutaron de la obra de Dios sobrenatural en sus vidas. Me encanta. Y yo sé que algunos de ustedes, o la mayoría, ¿no? Yo creo que todos acá hemos disfrutado de las bendiciones del Señor en nuestra vida, en diferentes aspectos en nuestra vida. Algunas en lo natural. He podido comer, porque gracias a Dios tengo un trabajo. Es algo natural, dentro de las cosas naturales, pero también Dios a veces nos ha sanado.
No sé si a ustedes les pasa que tienen dolor de cabeza y oran al Señor y se les quita. Se les quita, no, Dios los sana. Pero después de esto viene algo más y es la respuesta de estos hombres al encuentro con el Señor, al milagro y al haber recibido lo sobrenatural de Dios. Veamos el versículo 15. Dice entonces, uno de ellos, uno solo, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Qué vemos de la respuesta, de la reacción? ¿Cómo reaccionaron estos hombres? ¿Cierto? Jesucristo escuchó la voz, les dio la respuesta y obró milagrosamente en sus vidas. ¿Y qué hicieron estos hombres? Nos muestran 2 maneras de reaccionar ante la manifestación de Dios. Miremos primero lo que hicieron estos 9 hombres. ¿Qué hicieron estos 9 hombres? No volvieron, se alejaron de Dios con el milagro recibido, siguieron su camino, fueron, se mostraron al sacerdote: estamos sanos, listos, vamos al trabajo, a la casa, a la cotidianidad. Siguieron sus vidas de la misma manera. Quizá esos 9 eran judíos y por pertenecer a la raza elegida, como este era el Mesías, el profeta, consideraban que era un deber del Mesías limpiarlos, desde el maestro, el profeta, limpiarlos. Hay mucha gente hoy en día que tiene ese concepto de Dios. Dios está para bendecirme, para satisfacer mis anhelos. Y hay muchas personas que se acercan a Dios en momentos de necesidad: Señor, ayúdame. Y el Señor les ayuda, porque Dios es bueno. Pero tristemente muchas personas, después de que reciben el favor de Dios, ya conseguí el trabajo, ya Dios me dio la pareja, ya sané mi corazón, chao, me voy. Siguen y se enredan una vez más en lo que estaban antes, en su trabajo y en sus rutinas cotidianas. Nuestra actitud puede ser como la de estos hombres, que no agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces, más bien cristianos, renegamos de lo que no tenemos, de lo que no he podido conseguir, y decimos: pero tal otra persona sí tiene tal cosa y tú estás bendiciendo a tal otro y tal otro, y a mí no. Y renegamos en vez de dar gracias. Renegamos porque el otro va a restaurantes finos a comer y se toma las fotos. Yo veo las fotos y digo: uy, quien pudiera. Pero en vez de renegar, no le doy gracias a Dios porque tengo un plato de comida en mi casa y puedo compartir esa comida a veces con otras personas. A veces nos alejamos cuando vemos la mano de Dios, cuando tenemos ese encuentro con Dios, porque vengo al Señor y me encuentro con Él y clamo en momento de necesidad, y la respuesta de Dios viene envuelta en disciplina, en corrección. Y entonces, ¿a quién le gusta recibir disciplina del Señor? Nadie dice amén, ¿no? Normalmente no nos gusta ser corregidos ni ser disciplinados, pero a veces los encuentros con el Señor, porque Dios a quien ama disciplina y corrige, como el Padre al Hijo al que ama también lo disciplina y lo corrige. Entonces venimos al Señor y nos disciplina y decimos: no, si esto va a ser así, y nos alejamos de Él por no querer seguir la disciplina, por no mantenernos en la disciplina que Dios tiene para nosotros. Le damos la espalda y nos vamos. A veces ese encuentro con Dios nos dice: tú querías irte por acá, sí, ok, listo, por ahí no es por acá. Entonces nos vemos confrontados con que: espere, pero lo que Dios me está diciendo va en contra de mi voluntad.
Y entonces esto no debe ser de Dios porque Dios no puede ir en contra de mi voluntad. Tiene que ser al contrario, ¿no? Yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces nos creemos que Dios va en contra de mi voluntad. No, su voluntad está contaminada. El corazón es engañoso y sus emociones son engañosas. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Entonces cuando yo me encuentro con Dios y Dios me dice, no es por este camino, sino por este otro, ¿yo qué tengo que hacer? Decirle, Señor, perdóname porque yo estaba equivocado. Es más, aún hoy, escuchando que tu camino es diferente, me dan unas ganas de irme por este otro. Pero ¿sabes qué? Prefiero rendir mi vida a ti en obediencia y me voy por el tuyo. Sé que tú acomodarás mi corazón a esta nueva condición. Pero así es como debemos actuar, pero normalmente decimos, no, por ahí no me cuadra mucho y nos vamos por el otro lado y nos alejamos de Dios y nos parecemos a estos 9 hombres que después de habernos encontrado con Dios y haber recibido lo sobrenatural de Dios, preferimos darle la espalda. ¿Por qué? Porque nos justificamos y argumentamos que hay otras cosas, otros caminos mejores que nos parecen a nosotros. Es muy sutil. Necesitamos estar muy pegados a Dios para notar estas cosas. Le vamos dando la espalda a Dios sutilmente. Ojalá no nos parezcamos a estos 9 hombres que al encontrarnos con Dios y darnos todas sus bendiciones y sus favores, preferimos seguir nuestro camino. Y está la posición del otro hombre, ¿no? El samaritano agradecido. Era un samaritano, un hombre extranjero que no lidiaba, que no coincidía con las creencias del Israel, que eran enemigos. Era samaritano, ¿cierto? De una nación de alguna manera enemiga, despreciada por los judíos. Aparte de que ya tenía el desprecio de ser samaritano, súmele que era leproso. Entonces este hombre estaba en una, digamos así, una peor condición. Pero este pasaje y el hecho de que se resalte que era samaritano, me parece muy lindo porque Dios está mostrando, mira, yo soy para todos, mi gracia es para todo el mundo. No es para el que se cree muy espiritual ni para el que es religioso, mi gracia es para absolutamente todos. Me encanta que hizo este hombre. Iba por el camino y recibió el milagro. Su fe se activó, ¿cierto? Pues en obediencia, y pasó lo que Cristo dijo que iba a pasar. Se sanaron, Cristo lo sanó. Y el hombre se ve sano. ¿Y qué hace? Se regresa. Dice, no, yo no voy a los sacerdotes. Yo tengo que ir a dar gloria a Dios. Y se regresa. Me encanta porque este hombre se aseguró de que su nueva vida, ahora limpio de la lepra, no estuviera lejos de este tesoro verdadero. Los otros dijeron, ya me fui con mi tesoro, mi premio, la limpieza. Este otro hombre dijo, yo quiero el verdadero tesoro, y es al Señor, a Jesús. Y se regresó. ¿Y qué vino haciendo? Y se daba grandes voces, gritaba, alabando y glorificando a Dios. Cuando llegó, ¿qué hizo? Dice, se arrodilló, rostro al piso, y alababa a Dios, y glorificaba a Dios, magnificando a Dios, exaltándolo, alabándolo. ¿A cuál nos parecemos más? ¿Somos así de agradecidos como este hombre? Que realmente hay esta actitud en nosotros de yo no quiero vivir mi vida si no estoy pegado a ti. Yo no quiero simplemente tus milagros. Yo no quiero simplemente tu provisión o tu protección o tu sanidad. Prefiero estar mal, pero en tu presencia todos los días de mi vida. Que sano, que limpio, pero lejos de Él. Necesitamos aprender a ser agradecidos por absolutamente todas las cosas.
La Biblia nos anima y nos enseña eso. Dar gracias a Dios por todo. Y normalmente nos cuesta trabajo agradecer por cosas básicas, ahora mucho menos por las cosas difíciles que nos pasan en la vida. Gracias, Señor, porque me quedé sin trabajo. ¿Quién dijo? Gracias, Señor, por esta gripa. Gracias porque me estrellaron el carro. Normalmente uno no agradece esas cosas. Gracias, Señor, por estos trancones navideños. ¿Cierto? ¿Por qué? Ah, ese no. Gracias, Señor, por los regalos que voy a dar. ¿Cierto? A veces nos cuesta trabajo, pero tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y que sea la actitud como nuestra, como la de este hombre, venir a la presencia de Dios todo el tiempo y adorarlo, rendidos ante Él. Miren el versículo 19 y con eso terminamos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren que hay algo más especial en la vida de este hombre. Los otros 9 se fueron con la sanidad y ya. Este otro se regresó reconociendo a Jesucristo y dijo: fue por este hombre. Y depositó toda su fe en Él. ¿Y qué dijo Jesucristo? Tu fe te ha salvado. Este hombre recibió un premio mucho mayor que simplemente el milagro. Hay gente que se descresta con los milagros y las obras milagrosas, pero el mayor milagro, el mayor regalo es la salvación, estar en la intimidad, estar conectados con Dios. 10 recibieron la sanidad, pero solamente el corazón agradecido de uno de ellos le permitió ganar la salvación, tal vez también. Cuando nosotros aprendemos a tener un corazón agradecido con Dios, son mayores las bendiciones que recibimos. Es más la ganancia que tenemos nosotros. A veces nuestra falta de volver a Dios con el corazón agradecido y de agradecer, de mantenernos en la disciplina que Dios nos ha metido, de obedecer y caminar el camino que Dios nos está dando, nos aleja de Dios. No sigamos guiándonos por nuestro propio parecer. No sigamos excusándonos en nuestros pecados, en nuestras malas actitudes. Son lepra que nos separa de Dios. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que acercarnos a Dios. Necesitamos tener ese corazón rendido y agradecido a Dios de todo nuestro corazón. Entonces, hoy es un buen día para encontrarte con el Señor. Si pensabas que estabas lejos, distante, por lo que fuera, hoy es un buen día. Todavía nos queda un resto en esta reunión. Vamos a tener un tiempo ahora bien especial de oración, de alabar a Dios. Hoy es un buen día para que tú te encuentres con Dios, para que abras tu corazón. Hoy es un buen día para que alces la voz, para que le hables al Señor. Haz algo diferente hoy. Haz tu oración en voz alta. Cántale a Dios. Dios quiere escuchar tu voz, tus cuerdas vocales. Háblale. Hoy es un buen día para que le digas: Señor, yo quiero activar mi fe. Yo quiero obedecerte, quiero dar esos pasos de fe en lo que no veo todavía, porque tú me dijiste que lo hiciera. Hoy es un buen día para dar esos pasos de fe. Hoy es un buen día para que nos rindamos delante de Dios como este samaritano y levantemos nuestro corazón a Dios en agradecimiento, con un corazón genuino. Así que vamos a orar.